Buen día. En este video vamos a presentar los modelos ARDL que se caracterizan justamente porque poseen rezagos distribuidos con integración y permiten realizar una corrección en el equilibrio. Está elaborado en el marco de un trabajo que está preparado para el doctorado en Ciencias Económicas, mención en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, para el curso de Econometría de series de tiempo, dictado justamente por el doctor Alejandro Rodríguez. En mi caso, justamente es el trabajo que presento para poder justamente evidenciar en qué consiste este modelo. Entonces, bueno, un poco de intuición. ARL significa Autoregressive Distributed Lag. Básicamente es una regresión dinámica que, a diferencia de otros modelos como el VAR o el BEC, por ejemplo, simplemente tienen una ecuación. Sin embargo, en esta ecuación se distingue una variable dependiente o una variable objetivo que queremos explicar. ¿Cómo se va a explicar? A través justamente de sus propios rezagos pasados, de sus propios lags, y también a través de variables independientes o explicativas. Y también, obviamente, contiene o podría incorporar, en este caso, componentes de tendencia, estacionalidades o quiebres estructurales si es que se llegan a identificar. Y bueno, como todo modelo, también tiene su parte, su perturbación aleatoria, que es el componente que no se logra determinar. ARDL, a diferencia de otros modelos, permite integrar, en este caso, o incorporar en la regresión variables que son estacionarias al nivel, es decir, integradas de orden cero, o variables que son estacionarias con la primera diferencia o integradas de orden uno. Y de esta manera, a través de un corrector de error, vamos a poder identificar la dinámica de corto plazo, la dinámica o el equilibrio de largo plazo y justamente la velocidad de corrección del desequilibrio. Esto como intuición, ya de manera un poco más formal, entendiendo más cómo está estructurado en este caso la regresión. En un modelo estático tenemos un YDT que va a ser igual o una variable dependiente que va a estar explicada por su componente, por su variable independiente o explicativa que es XDT, ¿no es cierto? Y justamente la influencia que tiene esta variable va a estar incorporada en el beta. En un modelo dinámico, en este caso con un modelo tipo RDL, vamos a tener nuestra misma variable y EDT, pero en este caso va a estar influenciada por su componente autorregresivo, ¿sí? Así como por la variable explicativa y XDT y el XDT menos uno, es decir, por la variable explicativa independiente rezagada. Además del componente aleatorio, los betas siguen representando en este caso la influencia que tienen la variable dependiente en la parte contemporánea como en la parte rezagada, ¿ya? Entonces, de esta manera, el Y conserva memoria y en este caso el X se transmite o el efecto de las variables independiente se transmite en varios periodos. ¿Qué nos permite contar con esta relación dinámica? Nos permite saber cuándo, cuánto y por cuánto tiempo hay afectación, en este caso, de las variables explicativas de las variables de X en Y. Ahora, ¿por qué se domina ARDL? Porque tiene un componente autorregresivo. En este caso, el autorregresivo hace referencia a los rezagos de Y de T. El componente de rezagos distribuidos de L, ¿no es cierto? Se refiere a los rezagos, bueno, la variable contemporánea o las variables contemporáneas independientes de X y a sus respectivos rezagos también. Y el modelo, bueno, se va a denotar con los rezagos P y Q. En este caso, el P representa los rezagos de Y y el Q representa los rezagos de X como tal. Continuando con esta parte, un ARDL 1,1, es decir, con un rezago para la variable independiente y otro rezago para la variable dependiente, vamos a tener esta estructura. Y EDT va a ser igual, en este caso, a una constante o el origen, ¿no es cierto?, es el nivel autónomo o el origen intercepto del modelo. En este caso tenemos y ET-1, que hace referencia a su componente autorregresivo de orden uno, ¿sí? Y a este phi, que justamente sería la influencia de la parte autorregresiva o la persistencia de la parte dependiente autorregresivo. Luego tenemos nuestra variable XT, que es la variable independiente, con su respectivo efecto beta cero, que es el impacto contemporáneo de esta variable XT. Luego tenemos la variable XT-1, que es el efecto rezagado, ¿no es cierto? Y obviamente el beta uno que se refiere al efecto rezagado o retrasado de nuestra variable independiente. Ahora, si queremos denotar esto de manera general para cada variables, lo que haríamos aquí es una pequeña ampliación, ¿sí? En este caso, el YDT va a estar explicado por su componente autorregresivo, pero en este caso vamos a tener el componente autorregresivo de orden Y, es decir, vamos a tener Y rezagos para la variable Y, para el componente autorregresivo, ¿sí? Seguimos teniendo nuestro componente, en este caso, phi, que es la parte o la influencia que tienen los valores pasados en el valor presente. Y luego tenemos la doble sumatoria de las variables independientes como tal, que en este caso están explicadas tanto por las J variables explicativas o independientes,
que pueden estar rezagadas hasta en L periodos, ¿sí? Entonces, con esto justamente podemos incorporar los rezagos de todas de la variable dependiente y explicativa. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, en este caso el orden P denota cuánta memoria tiene la variable dependiente, el orden Q denota cuánto tarda en transmitirse el efecto de una variable independiente, el phi dice qué proporción de Y persiste en los periodos anteriores, el beta de JL nos dice cuál es el efecto de X en el rezago de L y obviamente el EDT es un componente de innovación. Ahora, como en todos los modelos, debemos intentar que todos estos parámetros, sobre todo los rezagos de P y Q, sean lo suficientemente eh, flexibles como para poder tener una dinámica que sea parsimoniosa, es decir, que no incorpore muchos coeficientes. Pasando a lo que sería la relación de corto plazo y partiendo justamente de la ecuación con K variables, por la parte de arriba, vamos a poder identificar dos elementos. Primero que el beta cero, que en este caso partiría desde el evento contemporáneo, va a medir el cambio de Y en el mismo periodo que cambia X, J, ¿no? Este beta cero nos va a dar de alguna manera qué pasa por el cambio de una unidad porcentual, cómo afecta este X en Y en el periodo contemporáneo. Y el ED básicamente sería el efecto distribuido o la suma de los efectos contemporáneos y rezagados en nuestra variable dependiente. Ahora, se debe recordar que obviamente al ser un modelo dinámico vamos a tener una relación de largo plazo. Se debe recordar que justamente el YDT va a tener sus rezagos, ¿no es cierto? YDT, YDT menos uno, etcétera, pero todo esto converge a un Y asterisco, que justamente es un valor de equilibrio. De igual manera, las variables XJT o XJT menos uno igual convergen a un valor de equilibrio, que sería el X estrella J. Entonces vamos a tener en este caso un multiplicador de largo plazo, ¿ya? Que sería este valor del teta j. El teta j no es otra cosa que en el numerador tenemos un efecto acumulado de todas nuestras variables independientes y en el denominador vamos a tener un ajuste de la persistencia de los componentes autorregresivos como tal, ¿sí? Esa es la dinámica en el equilibrio. Ahora, ¿cómo obtenemos esa dinámica del equilibrio? A través del UCM, que no es otra cosa que el Unrestricted Error Correction Model. Este USM básicamente lo que hace es permitir o permitir escribir la ecuación del ARDL, ¿sí? De tal manera que podamos identificar la dinámica de corto plazo y obtener también la regresión de largo plazo, ¿sí? Y adicionalmente nos da la ventaja de probar si existe cointegración de las variables como tal. Ahora, a diferencia de la especificación normal con K variables, podemos observar que en este caso la especificación con la corrección del error, tenemos la diferencia, nuestra variable pendiente es la diferencia de Y de T, y obviamente en la ecuación se van incorporando las sumatorias también de esas diferencias de Y de T rezagadas y las diferencias también de las variables explicativas o independientes rezagadas, ¿ya? Donde fundamentalmente podemos decir que el componente lambda, Y t menos uno y toda la parte de la sumatoria del delta X de t representan la información de largo plazo, ¿sí? Y obviamente todo el resto de estas diferencias, todas las diferencias que tenemos del Y y de la parte del X, describe los ajustes transitorios, ¿sí? O lo que podríamos decir la parte de corto plazo. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer es, aquí vamos a probar de alguna manera la cointegración a través de cómo, de lo que serían los bounds test, que básicamente es un contraste de cointegración desarrollado por los autores Pesaran, Shin y Smith en el año 2001. Básicamente, ¿qué es lo que hacen este tipo de pruebas? Lo que nos sirven justamente es para contrastar si existe una relación estable a largo plazo de las variables, ¿ya? Como les había mencionado, el modelo RDL, a diferencia del VAR y del VEC, incorpora o permite incorporar dentro de su especificación variables que sean estacionarias al nivel, es decir, sean integradas de orden 1, o variables que sean estacionarias en su primera diferencia, es decir, integradas perdón, estacionarias al nivel, que serían integradas de orden cero, o estacionarias en su primera diferencia, que serían integradas de orden 1. Entonces, ¿qué establece el bound test? Básicamente, su hipótesis nula establece que el lambda y todos los deltas hasta delta k son iguales a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una relación de las variables o de los diferentes niveles. En la hipótesis alternativa es obviamente que los niveles importan conjuntamente. Para contrastar esa hipótesis se construye un estadístico F, ¿sí? Y ese estadístico F básicamente va a contrastarse con los critical values o valores críticos. Entonces, si el estadístico F es menor al valor crítico integrado de orden cero, básicamente no podemos rechazar la hipótesis, es decir, que no tendríamos una prueba de cointegración, no se aceptaría la hipótesis nula de cointegración, por decirlo así. Mientras que si esa F es mayor al valor crítico
de la integración, su primera diferencia, rechazamos la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, estamos diciendo que existen relaciones de nivel entre las variables y por tanto que existe, en este caso, cointegración. Ahora, el ARDL permite justamente que las series sean integradas de orden cero, de orden uno, pero no permite un orden de integración mayor. Es decir, si es integrada de orden 2, no puede incluirse en el modelo. Para hacer esto, justamente, para saber cuál es el tipo de integración o básicamente el orden de integración, lo que se parte es con un test de raíz unitaria. Hay varios test de raíz unitaria, el de Key-Fuller, el de Philip-Perron y el KPS. Básicamente, cada uno incluye un modelo de caminata aleatoria. Los modelos de caminata aleatoria pueden ser sin constante, constante y con constante y con tendencia. ¿Cómo definimos esto? A través del análisis gráfico de la serie, justamente viendo si pueden tener algún tipo de este comportamiento. Hemos sintetizado o he sintetizado aquí la construcción de la estimación del modelo en 8 pasos, donde básicamente el primero es construir, como en toda investigación científica, la parte que justamente sería de una relación teórica, eh, ver los signos esperados que deberíamos tener de las variables independientes sobre cómo influyen en la variable dependiente, si es de manera positiva o negativa, y si es necesario hacer una transformación. Luego, antes de proceder justamente con las estimaciones, hacer análisis gráficos, ver tendencias, si existe estacionalidad, valores atípicos, si es necesario corregirlos, o quiebres estructurales. Posteriormente, asegurarnos de que las series sean integradas de orden 0 y 1 y descartar las que sean integradas de un orden mayor. Y con esto procederíamos a definir los componentes y los rezagos que debería tener tanto el componente autoregresivo como los rezagos distribuidos. Es decir, seleccionar el P y el Q con el que podemos trabajar. Y una vez realizado esto, justamente realizar la parte de la corrección de error y aplicar la prueba de Bounds para, obviamente, saber si las series están cointegradas. Al encontrar una cointegración, podemos estimar el modelo y hacer justamente ver la dinámica que existe en el corto plazo y la relación de largo plazo. Y por último, validar lo que serían los residuos. En los residuos validaríamos lo que sería la autocorrelación, la heteroscedasticidad, la normalidad y la correcta forma funcional del modelo, además de si los coeficientes tienden a ser estables con la prueba COSUM. Para la aplicación vamos a utilizar un ejemplo aterrizado al Ecuador, ¿sí? Básicamente contamos con información del Sistema Financiero Nacional. El Sistema Financiero Nacional del Ecuador está conformado por bancos públicos y privados, y cooperativas de ahorro y crédito. Y la relación que se plantea acá básicamente va a ser en términos de elasticidades, donde básicamente nuestra variable dependiente va a ser el logaritmo de la morosidad. La morosidad no es otra cosa que la cartera de créditos que está impaga sobre la cartera total. Al estar expresado en logaritmos, trabajamos con la variación, esa tasa de morosidad, y esto va a estar en función de la relación teórica que planteamos, es que la morosidad es una función del IDA, que es el índice de actividad económica del Ecuador, la tasa activa, el logaritmo natural de lo que sería el tema del riesgo país y el tema de una variable dicotómica que es el COVID, ¿sí? Entonces, para trabajar con esta información, a manera de resumen, contamos con una base mensual de 260 observaciones y tenemos el previo análisis de enero, agosto 2003, 2024. No hay meses faltantes ni implicados. Y bueno, un poco para no trabajar con rezagos de orden muy hacia atrás. Es decir, si yo quisiera trabajar con un año y la serie mensual, debería rezagar a la variable 12 meses, ¿no es cierto? Para no tener este tipo de problemas, hemos transformado la base a trimestres, donde tenemos 86 trimestres completos. Justamente, si queremos integrar la información de un año atrás, solo será necesario contar con 4 lags, que sería justamente un año. Aquí está el indicador de mora que se utiliza. Básicamente es la cartera improductiva o impaga sobre la cartera bruta. Como son ratios financieros, no se deflactan los montos, perdón, como son ratios financieros, no se hace una deflactación, no es necesario tampoco, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar con esa información, con esa base. Entonces, me voy a ir aquí en la presentación, está también los resultados, pero preferiría verlos en R para mayor entendimiento. La base de datos que vamos a trabajar está en un Excel. Tenemos la fecha, la morosidad del sistema financiero, la cartera improductiva y la cartera bruta, que básicamente la división de la cartera productiva para la bruta es la morosidad, simplemente para validación. Tenemos la tasa activa en términos ya expresados en porcentaje, el riesgo país en puntos básicos, ¿no es cierto? Y el tema del IDEA, que es el índice de actividad económica. En el script que se ha preparado para este video, básicamente aquí tenemos un poco de la preparación del entorno. Se debe instalar estos paquetes antes de iniciar el análisis. Luego tenemos la carga de librerías, un directorio de trabajo donde está la base de datos y importación de la base de datos. Se hace una copia de la base de datos para no alterar la información original. Al hacer justamente un glibs, básicamente lo que encontramos es que la base se importó de manera correcta. La fecha tiene formato fechas y el resto tiene formato de números o doble con decimales, ¿no? Aquí hacemos la conversión de la base de la frecuencia mensual a trimestral. Como se puede observar, la morosidad
y la cartera improductiva y bruta se toma al final de cada trimestre, es decir, el dato de cada trimestre es el dato que se considera para la base, mientras que la tasa activa, el riesgo país y el IDAC se toma un promedio del trimestre. Y posteriormente lo que hacemos es sacar, en este caso, las tasas de variación de las variables que son necesarias. Con esto tenemos justamente la variable de 86 trimestres y 13, perdón, sí, 86 trimestres y 13 variables. Bueno, aquí tenemos un G de la base para ver cómo quedó la estructura, ¿sí? Y bueno, como análisis descriptivo, básicamente vamos a poder ver que la morosidad va a estar entre 4%, su media, y el valor mínimo ha sido 3% y el valor máximo ha sido de 12%. La tasa de interés es de un 8%, el IDEAG en este caso de 35, de 135. Y bueno, lo que más acá nos llama la atención es el riesgo país, que el valor medio registrado ha sido de 1000, mientras que el mínimo de 392 y el máximo de 4222, que muestra bastante dispersión. Ahora bien, un poco para definir las caminatas aleatorias, los números de caminatas aleatorias que debería tener las pruebas de raíz unitaria, se hizo estos gráficos donde la línea roja justamente se refiere al tema del COVID, que fue en el año 2020. Entonces, en el ideal podemos ver que hubo un quiebre importante, la actividad económica en Ecuador iba creciendo, y bueno, tuvo una importante caída por el tema del COVID, después otra vez empezó a crecer. En el caso de la morosidad, no existe un quiebre importante. Si ustedes observan, básicamente la serie en el COVID sí creció posteriormente al tema del COVID en el año 2020, un poquito a finales, pero no tuvo un quiebre tan importante como si lo tuvo el IDEA o, por ejemplo, el riesgo país, que tuvo valores elevados. El valor máximo fue registrado en la época del COVID. La tasa activa tampoco no recibe un fuerte impacto, entonces podemos ver que básicamente el IDEA tiene una tendencia a lo largo del tiempo, y eso será algo que vamos a considerar ahorita para hacer nuestros modelos en nuestras pruebas de raíz unitaria. Entonces, con este antecedente, para hacer un RDL debemos transformar la base en serie de tiempo, en frecuencia trimestral. En este caso, las pruebas de raíz unitaria que vamos a aplicar es el Dickey Fuller aumentado, el Philip Perron y el KPSS. Tanto el Dickey Fuller como el Philip Perron establecen como hipótesis nula que hay presencia de raíz unitaria en la serie, es decir, que las series son no estacionarias. El KPS, por el contrario, establece que las series son estacionarias. Entonces, haciendo las pruebas del Dickey Fuller, básicamente nos topamos con lo siguiente. Aquí tenemos la prueba. Hacemos un summary. El summary nos da en la parte de arriba la ecuación o la regresión auxiliar que utiliza el Dickey Fuller. Y abajo tenemos dos partes importantes, ¿no? En este caso tenemos los valores resultados de la prueba y los valores, perdón, el estadístico de prueba y lo que serían los valores críticos. Para extraer esto, me voy a quedar únicamente con los resultados, en este caso los resultados de los estadísticos y los valores críticos. Entonces, la hipótesis nula es que existe raíz unitaria, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora acá es contrastar esto, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en términos absolutos. El tau, en este caso de la serie de morosidad que estamos trabajando acá, en términos absolutos de 3,14 es mayor al 2,89, al 95% de confianza, ¿no es cierto? Y el phi, en este caso de 4,95, también es mayor a 4,71. Entonces, como el estadístico de prueba es mayor a los valores críticos, al 95% de confianza, podemos rechazar la hipótesis nula de la presencia raíz unitaria y por tanto podemos decir que la serie de la morosidad es estacionaria al nivel, es decir, es integrada de orden cero. Si hacemos lo mismo con el tema del IDAC, vemos que el 95% de confianza, el 1,64, 2,52 y 1,99 no superan, bueno, el tau no supera el valor crítico al 95%, ¿sí? Tampoco lo hace el phi, tampoco phi 2, tampoco el phi 3. Entonces, en este caso, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, es decir, la serie no es estacionaria. Hacemos ahora la prueba para la tasa activa, ¿sí? Y en el caso de la tasa activa, al 95% de confianza, podríamos decir que el tau sí me permite rechazar hipótesis. No obstante, el phi no me permite rechazar la hipótesis, entonces la serie no es estacionaria. Ahora, en el caso del riesgo país, ¿sí? Aquí vemos que en términos de valores críticos son mayores, que los estadísticos de pruebas son mayores a los valores críticos y por tanto la serie es estacionaria al nivel. Podemos proceder a hacer las pruebas también del Dickey Fuller con las series diferenciadas. Y en las series diferenciadas justamente se mantendría el resultado de que la serie es estacionaria en el caso de velocidad, es estacionaria de orden serie y también de orden uno. En el caso del IDEA, también en este caso no era estacionaria en el orden de integración cero, pero sí lo es en el uno, ¿sí? En el caso de la tasa activa, vamos a ver que ahora es estacionaria en orden uno y en el riesgo país era estacionaria también en el orden de integración cero y también lo es en el uno. Para corroborar esto, hacemos el caso de la prueba de Philip Perron. Philip Perron, tenemos justamente que el valor es 3,58. Bueno, el estadístico auxiliar en este caso tau es 3,61.
me demuestra que el 65 al 95% de confianza la serie de la mora es integrada de orden uno. Y bueno, haríamos de manera similar con el IDEAG. Aquí justamente se demuestra que no es, en este caso, integrada de orden uno. ¿Sí? Entonces podemos proceder a hacer el resto de pruebas. Bueno, por temas de tiempo, simplemente los voy a ejecutar. El tema de Philip Perron, y bueno, voy a centrarme en el último resultado, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? El estadístico Tau es 7,06 para el caso del riesgo país, que es mayor en términos absolutos a valor crítico, rechazo la hipótesis nula de no estacionalidad, perdón, de raíz unitaria, y por tanto la serie en este caso sería estacionaria, ¿sí? Ahora, con el test KPS, recordemos que la hipótesis nula cambia, en este caso no es la raíz unitaria, es decir, que no es estacionaria la serie, sino que más bien es al revés, que la serie es estacionaria. Entonces, en este caso, al nivel, p-valor es 0,066 al 95% de confianza. Entonces, no rechaza la hipótesis nula, es decir, no rechaza la hipótesis nula, en este caso quiere decir que la serie sí es estacionaria. En el caso del KPSS, para lo que sería el ideal, me demuestra que la serie no es integrada de orden uno, la tasa de interés es integrada de orden uno, el riesgo país no es integrado de orden uno, ¿sí? Y bueno, en las primeras diferencias, vamos a ver. La serie de la morosidad sí es integrada de orden uno. La serie de el IDEAC, en este caso, va a ser integrada. No rechazo la hipótesis nula acá, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser integrada de orden uno, ¿ya? Como el p-valor es 0,36, en este caso, ¿cuál es el nivel, el valor crítico con el cual yo debería ver? Perdón, estoy acá interpretando como p-valor, este es el estadístico de prueba. Como el estadístico de prueba es 0,36, en este caso es menor al 99% de confianza, lo que yo debería hacer es justamente rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, rechazar la hipótesis nula, en este caso estaría diciendo que el IDEAC, en este caso, no debería ser estacionario, ¿sí? Cuando rechazo la hipótesis nula. Sin embargo, las pruebas de raíz unitaria del Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentado nos dijo que eran estacionarios de orden 0 y de orden 1. Ahora, vamos a proceder a estimar un ARDL. En el caso de AR tenemos este paquete o este comando que se llama auto ARDL que nos permite estimar la ecuación, ¿no es cierto?, que habíamos planteado de manera teórica. En este caso, el logaritmo de la morosidad va a depender del IDEAC, del índice de actividad económica, de la perspectiva y del riesgo país y de la variable DAMI. Esta parte de este signo, esta barrita, nos dice que no le debe incluir el rezago al tema del COVID, a la variable de COVID. Establecemos el máximo de rezagos que puede tener cada variable, 4 para la variable de morosidad, 4 para la idea, 4 para la tasa activa y 4 para el riesgo país. Y lo que digo es que establezca un ARDL automático con el criterio bayesiano como tal, ¿sí? Entonces ejecutemos esto. Y bueno, acá abajo lo único que se hace justamente es escoger el mejor modelo, el que haya mostrado mejor parsimonia, ¿sí? Bueno, según que se ejecute. Y bueno, una vez estimado, lo que debemos hacer es justamente validar si es que el modelo se ajustó. ¿Es correcto? Para eso lo que se va a hacer es hacer justamente las pruebas de los residuos, la validación de la autocorrelación, donde la hipótesis nula es no autocorrelación. ¿Sí? Luego tenemos la validación de la heteroelasticidad, donde la hipótesis nula es que existe homoelasticidad. La validación de la normalidad, donde decimos que los residuos son normales. Y el test de Ramsey, que nos dice que el modelo está correctamente especificado. Ahora, para interpretar de manera conjunta los resultados de la tabla, vamos a observar que justamente el test de Bruch-Guthrie nos da un p-valor de 0. Entonces, la hipótesis nula era que no hay autocorrelación. Como yo tengo un p-valor de 0 menor a 0,05, el 95% de confianza, yo rechazo esa hipótesis nula, es decir, rechazo la hipótesis nula de no autocorrelación, por tanto, sí habría autocorrelación y el modelo no sería válido. Como en esta parte no es válido, a pesar de que tengo la homoelasticidad, tengo normalidad y tengo un modelo especificado, no podría continuar. Entonces, lo que vamos a hacer es partir con otra especificación. En este caso es el mismo modelo de la morosidad, que depende del ideal, la tasa activa, el riesgo país y el COVID, pero le ponemos 4 rezagos al Y, 2 rezagos para el IDEAC, un rezago para la tasa activa y un rezago para el riesgo país. Y bueno, lo que obtenemos justamente es este modelo con todos sus componentes, ¿no? Con 4 rezagos, el IDEAC, etcétera. Y la variable DAMI, que ya lo vamos a analizar ahorita cómo se trabaja la interpretación. Como estadísticas generales del modelo, justamente podemos decir que tenemos 82 observaciones. El R cuadrado me dice que las variables independientes, es decir, el IDEAC, la tasa activa, el riesgo país y el COVID, explican el 89% de la varianza de logaritmo natural o de la elasticidad de la morosidad. Así aquí tenemos justamente el tema de la IC,
que, bueno, deben ser comparables con el modelo anterior o para mostrarles que es parsimonioso en relación a otros modelos. Luego hago la prueba de integración, la prueba de integración con el USM y justamente el test con la prueba F, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá es que tenemos en este caso una prueba, el F estadístico es de 8.03, que es superior al 3.22 de la integración cero y de la integración uno también es superior, con lo cual yo puedo afirmar que la hipótesis nula de ausencia de relación de niveles, ¿no es cierto? En este caso, como el F estadístico es mayor a los valores críticos, yo rechazaría la ausencia de relación a los niveles. Es decir, si hay relación entre los niveles y por tanto hay cointegración. ¿Ya? Si quisiera los valores exactos, lo podríamos determinar acá. Estos valores que me salen del paquete son como varios datos aproximados. Si quisiera los valores exactos del punto de la parte de abajo del paquete, los resultados se van a mantener. Sin embargo, los valores críticos van a variar un poquito, ¿no? Y después de eso, obviamente, fíjense, tengo 3.22, 3.38, 4.35, 4.49, pero los resultados se mantienen, ¿no? Rechazo la hipótesis nulo, es decir, si existe cointegración. Ahora voy a proceder a validar los residuos, pues las pruebas de los residuos y justamente encontramos, en este caso el test de autocorrelación se cumple el test de autocorrelación, 0.52 mayor a 0.05, 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula, es decir que no, perdón, no rechazo la hipótesis nula, por tanto no hay presencia de autocorrelación. El Bruce Pagan es un test de heteroelasticidad, como el 0.07 es mayor a 0.05, 95% de confianza, no rechazo la hipótesis nula de homoelasticidad. El Harkevera me dice que es 0.88. 0.88 es mayor a 0.05, entonces el 95% de confianza. No rechazo la hipótesis nula de normalidad de los residuos. El test de Ramsey me dice si el modelo está correctamente especificado. Como 0.14 es mayor a 0.05, el 95% de confianza. No rechazo la hipótesis nula de que el modelo está correctamente bien especificado. Y bueno, el Durbin-Watson básicamente debería estar en valor de 1.5, 2.5 para decir que no hay correlación, entonces estamos bien hasta ahí. Solo para verificar, podemos hacer un gráfico de residuos para ver justamente cómo los residuos si están correctos. Lo que va a pasar es que tienen un comportamiento estacionario, es decir, su media es constante y su varianza también es constante en el tiempo. Y para validar la normalidad, podemos hacer un test de cuantiles y justamente evidenciar que todos los puntos se alinean a la línea de referencia o la línea teórica. Está correcto. Ahora vamos a hacer la corrección del error. Y bueno, en esta parte de la corrección del error, lo que vamos a poder distinguir es lo siguiente. Eh, Tenemos justamente de la ecuación que estimamos anteriormente la RDL, un coeficiente ST o corrección de error de 0.12, lo cual quiere decir que el porcentaje corregido del error, o el porcentaje que se corrige del error hacia el equilibrio es de 2.49% en cada trimestre y que la persistencia o la vida media de ese desequilibrio es de 5.19. Ahora bien, podemos ver los efectos a largo plazo. Aquí tenemos la parte de la regresión que es a largo plazo. Como podemos ver, aquí tenemos los coeficientes y aquí los p-valores, los t y los p-valores, donde justamente podemos ver todo lo que es menor a 0.05. El intercepto es estadísticamente significativo. Bueno, en este caso tenemos que las variables ideal y tasa activa, a pesar que tienen los signos esperados, tienen un valor mayor a 0.05, entonces no serían estadísticamente significativas. Es decir, la prueba aquí de hipótesis es que la hipótesis nula es que este beta es igual a cero y la alternativa es que es diferente de cero, ¿no? En este caso, no se rechazaría la hipótesis nula, por cuanto estadísticamente estos serían iguales a cero. La única que es estadísticamente significativa del riesgo país, lo cual nos quiere decir que si el riesgo país aumenta en 1%, la mora va a aumentar en 7.5% en el largo plazo. ¿Bien? Ahora, en el efecto en corto plazo, lo que vamos a ver es esta tablita. Ya, acá lo que podemos ver de los efectos significativos es que en el corto plazo existe una persistencia, que la morosidad en el corto plazo depende de los resultados 3 trimestres anteriores, ¿sí? Es decir, que en este caso un resultado, la morosidad en 3 trimestres influye de manera negativa. Es decir, si me fue bien en el pasado, en este caso voy a disminuir el comportamiento. A ver, si aumenta la morosidad en el pasado, disminuye el comportamiento en el presente. Eso es lo que me estaría dando este coeficiente, que es significativo al 90% de confianza. También existe persistencias, en este caso, de lo que sería el IDEAC y la tasa activa en la parte contemporánea. ¿Ya? La tasa activa tiene un efecto positivo, es decir, que cuando aumenta la tasa activa en 1%, la morosidad aumenta también en 0.118%. En el caso del riesgo país, que nos está diciendo esta información, es que cuando aumenta el riesgo país, disminuye la tasa de morosidad en el corto plazo. Y bueno, este resultado, al 90% de confianza, también nos dice que hay un efecto rezagado del primer trimestre del riesgo país, es decir, que aumenta el riesgo país cuando el efecto del riesgo país un trimestre atrás hace que aumente la morosidad en el caso de, el periodo actual. Y por último, la variable COVID, que la vamos, bueno, hay dos variables, la DAMI COVID, que sería
en este caso significativa, nos da un valor negativo, es decir, que cuando fue el tema del COVID disminuyó la morosidad básicamente, esto puede ser por temas normativos, ya les voy a comentar por qué, y el ST, que es el vector corrección de error que ya habíamos hablado. En el caso de la variable del COVID es importante mencionar que este resultado se está dando porque hubo refinanciamiento de reestructuras en ese periodo, entonces por eso da un efecto de disminución de la mora que no necesariamente fue por el tema del COVID, sino por temas más de alivios financieros. Y por último, veamos la estabilidad de los parámetros del modelo con el QSUM. Básicamente en el QSUM lo que demostramos es que los resultados de la mora se encuentran dentro de las bandas, con lo cual decimos que no hubo quiebres estructurales en este periodo. Si quisiéramos hacer una prueba más formal, podemos hacer la prueba del consumo acumulado, donde básicamente la hipótesis no es que los coeficientes del modelo son estables. Entonces, como el p-valor es 0,84 mayor a 0,05, 95% de confianza, no rechaza la hipótesis nula, es decir, que los coeficientes del modelo son estables. Listo. Y por último, si es que hubiese dado quiebres estructurales, podría ver con esta parte del código cuántos quiebres estructurales hubieron, ¿no? Si es que fuese el caso. Bien, esto es en cuanto a los modelos ARDL. En la parte de la presentación justamente están presentados los resultados del análisis del Dickey-Fuller, el modelo que selecciona automáticamente y el modelo que retuvimos justamente, los resultados que se tuvieron con el ARDL y justamente el tema de la interpretación de cada una de las pruebas. Adicionalmente, justamente la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Muchas gracias.